cómo se construye la industria petrolera y cómo se obtiene el petróleo. Desde las profundidades de la Tierra, donde el tiempo se mide en millones de años, el petróleo aguarda silencioso. Nacido del cuerpo de criaturas diminutas que alguna vez nadaron en mares primordiales, este líquido oscuro se convirtió en uno de los pilares de la civilización moderna. Lo que empezó como un fenómeno natural, oculto bajo capas de roca y arena, se transformó en el combustible que impulsa la historia contemporánea. El origen del petróleo se remonta a eras geológicas antiguas, cuando los océanos eran vastos cementerios de vida microscópica. Con el paso de los siglos, los restos de plancton, algas y animales marinos quedaron sepultados bajo el lodo. La presión y el calor de la tierra iniciaron una transformación lenta e implacable. Aquella materia orgánica se convirtió en querógeno y con el tiempo en el oro negro que ahora alimenta motores, calienta hogares y sostiene economías enteras. Durante milenios, el hombre desconoció el poder de esa sustancia que dormía bajo sus pies. En la antigüedad, civilizaciones como la babilónica y la egipcia utilizaban el betún, una forma primitiva de petróleo, para impermeabilizar embarcaciones o embalsamar cuerpos. Pero fue recién en el siglo XIX cuando el ser humano comprendió el verdadero potencial energético de aquel fluido oscuro. El primer gran paso lo dio Edwin Drake en 1859, en Pensilvania, al perforar el primer pozo de petróleo moderno. Su éxito desató una revolución que cambiaría para siempre la economía mundial. A partir de ese momento, comenzaron a surgir empresas, ingenieros y científicos dedicados exclusivamente a extraer, transportar y refinar este nuevo tesoro. Las lámparas de queroseno iluminaron las ciudades, las fábricas comenzaron a moverse con más potencia y la humanidad entró en la era del petróleo. La industria creció rápidamente, impulsada por la necesidad y la ambición. Nuevas técnicas de perforación, tuberías más resistentes y sistemas de transporte más eficientes permitieron acceder a yacimientos cada vez más profundos y remotos. El petróleo se convirtió en símbolo de progreso, riqueza y poder. Cada pozo era una promesa de desarrollo, pero también una muestra de dependencia energética que marcaría el destino del planeta. Con la llegada del siglo XX, la revolución industrial encontró su combustible definitivo. Los motores de combustión interna transformaron la movilidad humana. Automóviles, aviones, barcos y trenes comenzaron a recorrer el mundo, alimentados por el mismo líquido oscuro que brotaba del subsuelo. Las refinerías crecieron como ciudades de acero y vapor, donde el petróleo crudo se descomponía y se reorganizaba químicamente para producir gasolina, diésel, lubricantes y plásticos. A medida que la demanda aumentaba, las potencias industriales extendieron sus manos sobre territorios lejanos. Oriente Medio, América del Sur, África y el Ártico se convirtieron en escenarios de exploración y competencia. La geopolítica del siglo XX giró en torno a los pozos y los oleoductos. La riqueza y el poder se midieron en barriles, y el control del petróleo definió guerras, alianzas y economías. Construir la industria petrolera no fue tarea sencilla. Requirió ciencia, tecnología, inversión y sacrificio. Los ingenieros aprendieron a perforar pozos que se extendían kilómetros bajo tierra, atravesando capas de roca, arena y sal. Las plataformas marinas emergieron como fortalezas de acero en medio del océano, resistiendo vientos, olas y tormentas para extraer el petróleo escondido en el lecho marino. Cada plataforma es una ciudad autosuficiente. En ellas, decenas o cientos de trabajadores viven durante semanas o meses, operando maquinaria pesada, controlando presiones y vigilando válvulas. Las noches en alta mar son frías y silenciosas, solo interrumpidas por el rugido constante de las turbinas. Desde el amanecer hasta la madrugada, los equipos trabajan sin descanso para mantener el flujo del crudo hacia los tanques de almacenamiento y los buques petroleros. En tierra firme, los oleoductos se extienden como venas de metal que conectan los yacimientos con las refinerías y los puertos. Enterrados bajo montañas, desiertos y selvas, transportan millones de barriles de petróleo cada día. La construcción de estos gigantescos conductos
requiere cálculos precisos, materiales resistentes a la corrosión y un monitoreo constante. Un pequeño error en la presión o una fisura puede provocar un desastre ecológico. La ingeniería petrolera moderna combina fuerza bruta y precisión científica. La perforación dirigida permite alcanzar depósitos inclinados o curvos. La sísmica 3D ayuda a mapear el subsuelo con exactitud milimétrica. Los drones, satélites y sensores inteligentes observan cada fase de la extracción, mientras los centros de control analizan en tiempo real datos que antes habrían sido imposibles de medir. La inteligencia artificial predice fallas y optimiza el rendimiento, haciendo que cada gota cuente. Pero la grandeza de la industria no oculta sus sombras. Los derrames, las explosiones y la contaminación del agua y del aire han dejado huellas profundas en el planeta. Cada avance técnico trae consigo una pregunta moral. ¿Cuánto puede el ser humano tomar de la Tierra antes de agotar sus recursos o destruir su equilibrio? Los debates sobre sostenibilidad, energías limpias y cambio climático son, en parte, el reflejo del legado del petróleo. Aún así, la civilización moderna no puede negarle su importancia. Sin el petróleo, las grandes ciudades quedarían paralizadas, el transporte se detendría, la agricultura moderna perdería sus fertilizantes y la industria química se vería reducida a su mínima expresión. De alguna forma, cada objeto que usamos, desde una botella plástica hasta un satélite, tiene una historia que se remonta a un pozo petrolero. En las refinerías, el petróleo crudo pasa por un proceso de destilación fraccionada. A diferentes temperaturas, los componentes se separan. Gases ligeros, gasolina, queroseno, diésel, aceites lubricantes y residuos pesados. Luego, técnicas como el craqueo catalítico o la reformación química mejoran la calidad y el rendimiento de los combustibles. Lo que sale de esos enormes complejos industriales es mucho más que energía. Son los cimientos materiales de la civilización. El transporte del petróleo refinado es una operación global. Oleoductos, trenes, camiones cisterna y barcos gigantes mueven millones de barriles diariamente. En alta mar, los buques petroleros, algunos tan grandes como ciudades flotantes, cruzan océanos enteros. En tierra, los depósitos estratégicos garantizan el suministro continuo, incluso durante crisis o guerras. Todo está calculado, sincronizado y vigilado. El mundo moderno se ha tejido alrededor de esa red invisible de energía. Desde los aviones que cruzan continentes hasta las fábricas que producen los alimentos que comemos, todo depende del petróleo. Su huella está en la electricidad, en la medicina, en la tecnología, en la ropa, en el transporte y en el comercio global. Sin él, la humanidad moderna tal como la conocemos dejaría de existir. Sin embargo, el siglo XXI ha traído una nueva conciencia. El petróleo ya no es visto solo como símbolo de progreso, sino también como un reto ecológico. La industria se ha visto obligada a transformarse, a invertir en tecnologías de captura de carbono, biocombustibles, energías renovables y eficiencia energética. Los mismos ingenieros que antes soñaban con perforar más profundo, ahora buscan cómo contaminar menos. La transición energética es lenta, pero inevitable. El petróleo seguirá siendo esencial durante décadas, aunque cada vez compartirá el escenario con fuentes más limpias. La industria petrolera se está adaptando, integrando inteligencia artificial, robótica y energías híbridas. Las refinerías del futuro serán más sostenibles, automatizadas y seguras. El petróleo no es solo un recurso, es una historia viva. Es el resultado de la paciencia geológica del planeta y del ingenio humano. Cada barril extraído representa millones de años de transformación y siglos de esfuerzo. Su poder ha moldeado civilizaciones, creado imperios y también encendido debates sobre ética, medio ambiente y futuro. Y, mientras las luces de las plataformas brillan en el horizonte y el eco de las máquinas retumba bajo la superficie terrestre, la humanidad sigue escribiendo su historia energética, una historia que comenzó con fósiles atrapados en el barro de antiguos océanos y que, siglos después,
impulsó la revolución tecnológica que define nuestra era. El petróleo sigue siendo el corazón que late bajo los cimientos del mundo moderno. Es símbolo de fuerza, progreso y ambición. Pero también es un recordatorio de que cada recurso tiene un precio y que el verdadero desafío de la humanidad no es solo extraer energía de la tierra, sino aprender a convivir con ella.